y es una serie que vamos a tratar de analizar claramente y contestar algunas preguntas muy importantes, como ¿a qué tiempo podríamos llamar bíblicamente el tiempo del fin? ¿Cuándo podríamos saber bíblicamente que la historia ha llegado al final de la humanidad? ¿Acaso podríamos responder que será cuando explote o estalle la Tercera Guerra Mundial? ¿Que será lo que acabará con la humanidad? ¿O será la segunda venida de Cristo lo que termine la historia humana? Y todas estas preguntas las vamos a responder en esta serie del libro de Daniel, porque el libro de Daniel contiene las más claras profecías de toda la Biblia en cuanto a los tiempos del fin. La conferencia anterior, esta es la segunda parte que compartí hace algunas horas, vimos claramente un panorama de todo el libro de Daniel y de las profecías de Daniel que culminan con el capítulo 12. Pero la ventaja de que tú traigas tu Biblia ahorita es que si la abres en el capítulo 11, del 40 al 45, que es lo que antecede al capítulo 12 de Daniel, encontramos que en estos 5 versículos anteriores al capítulo 12 encontramos las guerras final del anticristo, donde él va a enfrentarse con el rey del sur, el rey del norte, posiblemente va a mudar su campamento del anticristo de la zona del Medio Oriente a Jerusalén, porque el capítulo 11 de Daniel termina diciendo que plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Vemos pues que el capítulo 11 termina describiendo el anticristo ya en Jerusalén, donde ya tiene sus cuarteles generales, lo que nos indica que no siempre, cuando el anticristo surja, tal vez firme el tratado de paz con los judíos 3 años y medio antes, pero posiblemente él tenga sus cuarteles en Irak o en Siria o en esa región del Medio Oriente. Por alguna razón se moverá a Israel a los 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, y a los 3 años y medio llegando a Jerusalén, el anticristo va a entrar al templo judío, que les permitió anteriormente reconstruirlo y meter dentro del lugar santísimo del templo judío una imagen de él que se llama la abominación desoladora. Este término, abominación desoladora, es una imagen que en el capítulo 13 del Apocalipsis se nos explica que el falso profeta va a hacer que el mundo adore esta imagen. Y en el momento en que el anticristo introduzca esta imagen suya en el lugar santísimo, desde luego profanando y burlándose ya claramente de los judíos, Cristo dijo en Mateo 24:15, cuando vean la abominación desoladora, hablándoles a los judíos, que habló el profeta Daniel, corran a los montes, porque habrá tribulación como jamás la ha habido en toda la historia. Entonces, el capítulo 12 del libro de Daniel inicia diciéndonos, en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? Corresponde al versículo anterior. En el tiempo en que el anticristo se mude a Jerusalén, en ese tiempo que es a los 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. El arcángel Miguel tiene asignada la misión especial y la responsabilidad, el deber de proteger y de cuidar al pueblo judío. Y esta es la razón, y nos da la respuesta de por qué Israel, a pesar de que todos los primeros 5 grandes imperios, desde el imperio egipcio, asirio, babilónico, los medos persas, los griegos y los romanos, 6 imperios, el romano fue después de Daniel, desde luego en tiempos de Juan, 6 imperios
que el último romano fue el que lo crucificó, fue el que destruyó Jerusalén y fue el que hizo que los judíos se esparcieran en todas las naciones del mundo, el Imperio Romano. Esto nos habla de cómo es posible que detrás de tanta persecución, este grupo étnico de judíos hayan podido sobrevivir. Sin embargo, es muchísimo más grande el milagro que sucedió en 1948 del siglo pasado, cuando después de casi 1900 tantos años de ser repartidos por el mundo entero, después de la persecución de los nazis, la Liga de las Naciones, antes no era la ONU, era la Liga de las Naciones, votan a que ese pueblo étnico regrese a su tierra el 14 de mayo de 1948, ante los ojos expectantes e incrédulos de geólogos, antropólogos, estudiosos, historiadores, geógrafos. ¿Cómo es posible que nunca este milagro se había visto en la historia de la humanidad? Que un grupo que había sido esparcido y que hubiera perdido su identidad, su cultura, su lenguaje, sus costumbres, sus tradiciones, como le ha sucedido a todas las naciones que han sido esparcidas o que se han cambiado de una nación a otra, no le sucedió al pueblo judío. Mantuvieron su religión, mantuvieron su idioma, mantuvieron sus tradiciones, mantuvieron su cultura y regresaron en el 48 para fundar más milagroso en un día. No tomó meses, tomó un día para que se formara el Estado independiente soberano de Israel. Cuando David Ben Gurión es nombrado el primer ministro el 14 de mayo y al otro día, inmediatamente en la madrugada, los árabes los atacan y sobreviven cuando casi no tenían armas. En 1956 los vuelven a atacar, vuelven a sobrevivir. Viene la guerra de 1967, donde el presidente Nasser de Egipto le habla al presidente de Siria, de Irak y de Líbano: vamos a sacar a los judíos y aventarlos al Mediterráneo, aplastémoslos como puercos y desaparezca el pueblo judío. Y se juntan 5 naciones árabes para poder atacar a un pueblo que era superado 12 a la 15ª potencia de probabilidades que tenían los judíos de sobrevivir la guerra de junio de 1967, que se llamó la Guerra de los 6 días. Uno de los más grandes militares en la historia del siglo XX fue el general Schwarzkopf. Hay su libro con su biografía de él, la puedes conseguir, y fue el que dirigió la operación en el desierto en 1990-91, cuando se juntaron 29 naciones en una coalición dirigidas por el presidente Papa Bush para sacar a Saddam Hussein de Kuwait, que había llegado a matar a las mujeres, a los niños y apoderarse del petróleo del Medio Oriente, y quería poner de rodillas al mundo entero. Pues las naciones reaccionaron y se formó una coalición, y el que dirigió toda esta operación fue el general Schwarzkopf. El general Schwarzkopf, cuando leí sus memorias hace algunos años, escribe lo siguiente: yo estudié en West Point, la mejor academia militar en Estados Unidos, y estudiamos las guerras del Peloponeso, las de Napoleón Bonaparte, de Carlomagno, los increíbles avances de Alejandro el Magno, que en casi 10 años conquista todo el Medio Oriente y parte de Europa y África, y todo Gengis Khan, y nunca en la historia de la milicia, escribe el general Schwarzkopf, había habido una guerra tan milagrosa, donde no tenían 0 probabilidades de sobrevivir, como la guerra de los 6 días. ¿Qué pasó en esta guerra? Bueno, pues se juntaron las 5 naciones árabes y los judíos, sabiendo que los árabes, principalmente en Egipto y en Siria,
se levantan a las 7:30, 8 de la mañana, y son considerados hasta el siglo XXI los judíos los pilotos más diestros y los mejores pilotos que los MiG rusos, que los de Inglaterra, que los F-35 de Estados Unidos. Los pilotos judíos se consideran los mejores pilotos del mundo. Ahora que fuimos a Israel, nos contaron nuestros guías que tienen las bases. ¿Dónde creen ustedes que tienen las bases ahora? Debajo de la tierra. Y de repente voy, ¡rum!, y sale un avión y voltea así, ¿dónde está? Se cierra inmediatamente, camuflajeado, el lugar de donde salió el avión. Ahora los aeropuertos militares y del Mossad se encuentran subterráneos. Increíble. Bueno, se levantan los judíos el 1 de junio a las 5 de la mañana, y a las 6 de la mañana se dirigen al aeropuerto de Egipto y bombardean y acaban con toda la aviación egipcia en media hora. Se van a Siria y acaban con todos los aviones de sirios. Se van a Irak y acaban con todos los de Irak. En menos de 3 días tenían el control del aire. Y teniendo el control del aire, tienes el control terrestre del ejército y de la marina, si es que la marina va a intervenir. Que en este caso no intervino, no hubo necesidad. Y en 5 días habían llegado a las colinas del Golán, entraron a Jerusalén por primera vez desde que en el año 70 después de Cristo fueron expulsados, y ellos regresaron y entraron hasta las colinas del Golán, al norte de Israel, junto al mar de Galilea, que es la frontera con Siria. Se apoderaron de la frontera con Siria, las colinas del Golán, y al 6º día, la Liga de las Naciones les mandó un recado: párenle. Y qué increíble que terminó la guerra en 6 días. ¿Saben por qué? Porque el 7º tenían que descansar. Parecería una coincidencia, ¿no? Pero así fue como sucedieron las cosas. Bueno, pasó el tiempo y tuvieron que volver las colinas cerca de Egipto. Tuvieron que, Jerusalén se tuvo que partir. Ahora que fuimos a Jerusalén vimos del Muro de los Lamentos, que es el lado oriental, ¿verdad? Occidental es de los judíos, el otro donde está la mezquita Omar es de los musulmanes todavía. Y entonces está repartido Jerusalén entre unos y entre otros. El banco oriental es de los palestinos, la franja de Gaza es de los palestinos, pero se quedaron con las colinas del Golán, que son la frontera con Siria. Y dijeron: esto no lo negociamos jamás, porque el día que negociemos que entregar las colinas del Golán, el ejército sirio lo tendríamos en la frontera de nuestro país y nos amenazaría con acabar completamente con la nación, que fue lo mismo que hizo Putin en Ucrania. Dice Putin: si entra la OTAN o las naciones de Europa a Ucrania, desaparezca Rusia, porque de Ucrania a Moscú hay 15 minutos en que llegue cualquier misil. Y lo que quería Putin, ¿verdad?, invadir Ucrania para poder impedir que la OTAN entrara, pudieran misiles. Bueno, esto ya es otro cuento, pero es como también si en México, y le dice Rusia al gobierno de México o China: vamos a poner misiles apuntando a Estados Unidos. ¿Ustedes creen que los gringos lo van a permitir? ¿Lo van a permitir? Digo, por el amor de Dios. ¿Qué fue en el 1962? Llega Nikita Khrushchev y pone misiles en Cuba apuntando a Estados Unidos. 1962. Y los satélites le dicen al presidente John Kennedy: hoy están los rusos en Cuba apuntándonos con satélites. Esto no puede ser. Inmediatamente John Kennedy habla con Khrushchev: o lo sacas o entramos a la Tercera Guerra Mundial. Duró 2 semanas el conflicto de 1962. Hay películas de esto, muchas de ellas han hecho. Khrushchev, gracias a Dios que se puso las pilas, ¿verdad?, y sacó sus misiles y se evitó desde la Segunda Guerra Mundial una Tercera Guerra Mundial en 1962. Ahora vuelve a suceder con la invasión de Putin en Ucrania, pero esto vemos claramente en la nación de Israel, que de qué forma los judíos han sobrevivido milagrosamente. Y dice la Biblia: se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de tu pueblo. Ahora, a continuación, el capítulo 12, que culmina con un libro maravilloso que es Daniel.
Dice el Espíritu Santo que cuando se levante Miguel, en el tiempo en que el anticristo, versículo anterior, ponga sus tiendas de campaña o sus cuarteles generales en Jerusalén, será tiempo de angustia. Es muy importante a todos ustedes que les gustan las profecías, porque la palabra angustia se traduce en todo el libro de Daniel, en Jeremías y en Isaías, con la palabra Sarah, con T-Z-A-R-A-H, Sarah, que es y siempre relacionado con los 7 años de la tribulación. Veamos un ejemplo en el libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 7. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de tzara, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Vemos aquí claramente que este tiempo de angustia es para, no la iglesia. Jacob representa a Israel, que fue el papá de las 12 tribus. Entonces, el tiempo de las 70 semanas está destinado a Israel, no a la iglesia. Es una de las tantas evidencias que la iglesia no atravesará la tribulación. Entonces, es importante todos estos puntos y todos estos detalles, porque el tema de la gran tribulación o el tiempo de angustia mencionado aquí es un tiempo continuamente usado por los profetas y todos sin ninguna excepción. En el Antiguo Testamento, cuando oigas el día de Jehová, el día de la ira de Jehová, el día terrible de Dios, el día del Señor, todos estos términos se refieren al tiempo de angustia que se está mencionando en el capítulo 12, versículo 1 del libro de Daniel. Y Cristo en Mateo 24, versículo 15 al 21, manda esta advertencia a los judíos y les dice: cuando vean ustedes la abominación desoladora, cuando el anticristo vean que se mete al templo, en este momento huyan a los montes. Mateo 24, 15 al 21, porque será tiempo de gran tribulación como nunca jamás lo ha habido desde entonces. Y luego dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 34, mirad también por todos ustedes, que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál es aquel día? Se le llama día de 24 horas, hay días de un año, para Dios 1000 años es como un día, etcétera, etcétera. Aquí está refiriéndose a todo el tiempo de la tribulación. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, velad pues en todo tiempo, orando para que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dice el versículo 25, habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar, o sea, de los tsunamis que habrá, desfalleciendo los hombres por el temor. Esta palabra, desfalleciendo los hombres, es falta de aliento. La gente, cuando vea todo lo que está pasando, se le va a ir la respiración. Va a haber ataques al corazón, al por mayor de la gente. No van a poder creer lo que están viendo con sus ojos. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo este tiempo de angustia, de tribulación, el día del Señor, el día de Jehová, gracias Señor que la iglesia no estará aquí, o por lo menos los que trajeron su Biblia esta mañana.
Ahora es interesante que desde el Antiguo Testamento, por ejemplo en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 30, se profetizó esta angustia y este tiempo para Israel. Y dice, cuando estuvieran en angustia, la misma palabra, Sará, que se usa en Daniel 12:1. Cuando venga este tiempo de angustia, que no era tan claro cuando escribió Deuteronomio, y te alcanzaren todas estas cosas, sí en los postreros días. Esta palabra en el hebreo, a los que les gusta apuntar, apúntala, porque será la palabra clave en el libro de Daniel. Acharit, como suena con CH, Acharit, Yom con Y, que se traduce postreros días o los últimos tiempos. Esta profecía está claramente detallada y apunta al final de la historia de Israel. Y les dice Moisés, cuando en aquel tiempo de angustia les alcance todas estas cosas, y si se volvieran a Jehová su Dios y oyeren su voz, porque Dios misericordioso es, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a sus padres. Dios les dice con muchos años de anticipación a los judíos, viene un tiempo para ustedes peor que el de los nazis. Nosotros ahora lo conocemos, creemos que el de los nazis fue la persecución y el holocausto más grave que desde que los expulsaron a los judíos de España y los han perseguido durante 1900 años, pero el tiempo de la tribulación, dice la Biblia, nunca habrá un tiempo tan cruel, tan sanguinario, tan feroz, tan salvaje como en el tiempo cuando el anticristo los vuelva a perseguir. Hitler será como Pinocho comparado con el anticristo, de lo que no nos imaginamos que vendrá sobre el mundo entero. Y desde aquí se les advierte, si ustedes en ese tiempo se vuelven a mí, los voy a salvar. Y esto lo vemos claramente en Isaías capítulo 29, también en el Antiguo Testamento, y lo dice de la siguiente manera. Perdón, es Isaías capítulo 29. Bueno, está en Isaías hoy también el versículo a la mano, que Dios va a esconder en un lugar especial al remanente, porque habrá un remanente nada más, o sea, un pequeño grupo de judíos que se van a salvar. Todos los demás judíos, igual que los gentiles en esta época, se van a condenar. Los que no hayan puesto su esperanza en el Hijo de Dios. Y vemos nosotros claramente también aquí, ¿verdad?, que entonces todos estos pasajes que hablan de la tribulación también se mencionan en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, hablando de este tiempo, escribe Pablo: y entonces se manifestará aquel inicuo, que es el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Quiénes van a ser engañados? Todos aquellos que van a perderse en el infierno. Todos los seres humanos, millones de seres humanos, se burlaron de Dios, nunca quisieron aceptar a Cristo, quisieron independizarse ellos. Yo voy a hacer mis 10 mandamientos, no tengo por qué someterme a ese Dios, yo soy Dios, yo puedo crear realmente el mejoramiento de mi familia, de mis hijos, etcétera, etcétera. Entonces, estas personas van a ser engañadas. Yo les contaba hace algunos momentos que mi esposo y yo vimos un video que nos conmovió tanto. En una ciudad de Estados Unidos se juntaron como 30 o 40 ciclistas encuerados de los pies a la cabeza
ni tangas tenían los hombres, encuerados 100% en bicicletas, en un desfile del orgullo. Y dices, bueno, Dios mío, claro que es una bola de psicópatas, ¿verdad? O sea, ya no, a más locura no se puede llegar. Pero lo que nos conmovió el corazón es el público sentado con sus niños. Increíble que la gente llegue el momento de aceptar algo inconcebible hace algunos años como normal. Increíble. Hay un poder engañoso ya operando en el mundo de las mentes de los seres humanos, donde ven algo asqueroso, algo que lastima a los niños para toda su vida y lo aceptan como algo normal para no ir en contra de la corriente, porque si el mundo dice que es normal, para mí es normal entonces, y el mundo se convierte en mi Dios y no su palabra, ni el Dios y Padre de Jesucristo. Y estamos en el tiempo, santos de Dios, en el que Dios te va a probar, a ti y a mí, para ver si es cierto de qué calibre estás hecho. Y cuando vengan esas tentaciones, que tú comiences a darte cuenta que comienzas a probar esto, y poner en tu trabajo y en tu escuela, para no ir en contra de la mayoría, comienzas a unirte a ellos bajo esas densas tinieblas bajo las cuales están, sin darte cuenta que al aceptarlo te metes a las mismas tinieblas y tu entendimiento queda enceguecido para siempre. Pablo llama en Romanos 1 mentes reprobadas. ¿Qué significa en el griego? Mentes, personas que ya no distinguen, ya no disciernen entre el bien y entre el mal. Ya no saben definir qué es una mujer. Increíble. Ya no saben definir lo que es un hombre. Ya no saben qué es un matrimonio. O sea, más locura no puede haber. Cuando ya perdemos la razón, la conciencia, la lógica, el sentido elemental, y donde ya comenzamos a pensar cosas que la energía satánica está operando en el mundo entero. Muy bien, ahora veamos que todas estas escrituras de la gran tribulación, y todo esto es el preludio, imaginémonos en la tribulación las locuras que va a haber, imagínense. Satanás en la forma del anticristo, los ángeles caídos en el mundo, los demonios aquí, por todos lados. Bueno, dice la Biblia, ¿verdad?, que será un tiempo como jamás en la historia ha habido, y toda la humanidad que se van a quedar aquí, no se la van a acabar. Y todo esto es una preparación, porque antes de que Satanás lleve a cabo y ponga en práctica un sistema satánico, antes la humanidad tiene que estar preparada para acabar aceptando lo que no es aceptado como si fuera verdad. Y todo esto nos está preparando, te está preparando mentalmente, para que lo peor que venga, lo aceptes tarde o temprano. Tú y tus hijos serán responsables, serás responsables de lo que acepten tus hijos y tus nietos y mis nietos también. Porque la sangre de ellos será sobre nuestras cabezas. Veamos en Isaías capítulo 13, las escrituras, algunas escrituras. Estamos en este tiempo revisando lo que los profetas hablaron acerca de este tiempo de la gran tribulación, que inicia el capítulo 12 del libro de Daniel. Isaías capítulo 13, dice el versículo 9. Vean ustedes los términos y recuérdenlos. He aquí el día de Jehová. Siempre que veas el día de Jehová, es el día de los 7 años de la tribulación del Nuevo Testamento. O el día del Señor, o el día de la ira, etcétera, etcétera. He aquí el día de Jehová viene, terrible, de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, dice el Señor, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios
y abatiré la altivez de los fuertes. Me paro aquí. ¿Por qué Dios escoge un pecado en particular para atacar y condenar ese pecado en el tiempo de la tribulación? Y el pecado que Él escoge es la soberbia. ¿Cómo puede el señor Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial, haber declarado en Davos que van a inventar una Biblia con inteligencia artificial para borrar nuestra Biblia? Va a salir la Biblia gay a finales de este año, eliminando todos los pasajes que hablan de la homosexualidad. ¿Cómo puede el consejero de Klaus Schwab, director del Foro Económico Mundial, Noah Harari, un judío, decir esto? La Biblia no es un mito, Cristo nunca vino al mundo, no existe, seremos dioses. La tecnología y la genética nos ayudarán a crear, escuchen estas palabras, una super raza humana. Digo, esto es lógico porque desde hace cuánto que se promulgó la teoría de la evolución, más de un siglo, por Carlos Darwin. Y si llegamos a la conclusión, al aceptar la teoría de la evolución, que somos amibas, que no hay un creador, que todo es un accidente, y que entonces lo único que necesitamos es un mejoramiento evolutivo, y hemos llegado ahora con la ciencia y la tecnología, nos van a ayudar a evolucionar a un nivel superior, pues es lógico que habiendo creído una mentira, dé paso a otra mentira, y la mentira a otra y otra, y se vuelve una torre de Babel, hasta que inunda el mundo entero de mentiras, y la humanidad llega al siglo XXI a creerlo, que podemos mejorar la raza con la genética y la tecnología moderna. A esto hemos llegado, iglesia y familia de Jesucristo. Abatiré la altivez de los fuertes. ¡Qué soberbia! Le creyeron la mentira de Satanás a Eva en el huerto del Edén. ¿Cuál fue la primera mentira que lanzó Satanás? Serán como dioses. No necesitas leyes, no necesitas a nadie, tú eres Dios. Tú puedes ser el jefe de tu familia sin consultar a Dios. Tú puedes saber educar a tu esposa y a tu esposo. Ustedes pueden saber educar a sus hijos sin la ayuda de Dios. Pueden gobernar sin la ayuda de Dios. Pueden penetrar en las profundidades de la ciencia y en los secretos de la ciencia que están saliendo ahorita, y una vez que los descubrimos se vuelven monstruos contra nosotros, y la ciencia nos ayuda a crear monstruos, una raza híbrida. ¿Qué es lo que están haciendo y lo que están formando? Y entonces la ciencia deja de ser ciencia y se convierte en ciencia ficción. Porque lo que es ciencia ficción, eso no es ciencia. Si algún ginecólogo, algún genetista, algún biólogo me llega a decir, con sus credenciales y sus doctorados, que se puede crear una raza superior, ¿verdad? Le digo, ¿de cuál fumaste, compadre? Ni siquiera un viaje del LSD que hicieron los Beatles puede afectar la mente tanto como estos locos. ¿De dónde pueden ellos llegar a creer eso? Que el hombre no es hombre, es mujer, y que la mujer se puede hacer hombre y el hombre se puede hacer mujer, y que ya no hay géneros. Esto ya no hay palabras para describirlo. Dice el versículo 13, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. ¿Cuándo será esto? En los tiempos de la tribulación. Y se levantará Miguel. En ese tiempo Miguel agarra todo el ejército listo para enfrentarse con los ángeles y Satanás. Apocalipsis capítulo 2. Y vendrá una guerra cósmica en el cielo, mientras aquí abajo hay una guerra en el mundo queriendo todos huir de Dios. Veamos otro pasaje de las Escrituras en Isaías 24. Esto está increíble. Isaías 24. Estos pasajes que estamos describiendo el tiempo de la tribulación fueron escritos hace 2000, apúntalo en tu Biblia, 700 años.
El libro de Isaías, ahora que fuimos a Israel, entramos al Museo del Holocausto y nos enseñaron los rollos del Qumran, que en 1947-48, cerca del Mar Muerto, descubrieron unos esenios, es un grupo, una secta que se formó en Israel, en unas jarras de barro, y ahí está el rollo de Isaías, así como está en los rocos, exactamente como lo tenemos, y rodea todo el Museo del Holocausto. Ahí está escrito originalmente, tal como se encuentra aquí. Documentos de la Ilíada, de la Odisea, de cualquier escritor que tú me has dicho, de Platón, de la República de Platón, de Sócrates, de Demóstenes, de Zenón, de cualquier filósofo o escritor que tú me quieras mencionar, no existen más documentos originales que los que tiene la Biblia. No, la Biblia es hecha por hombres, no sabes ni lo que estás diciendo. ¿Quién te lo dijo? Mi maestra de secundaria, con razón. Con razón, comenzamos a creer todo lo que dicen los noticieros, porque el ataque es contra la palabra de Dios y comienzan a hablar cosas que ni siquiera saben. Dice Isaías 24, versículo 3 en adelante. Escuchen esto, la tierra fue escrito hace 2700 años, enfatizo, la tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Vean las tres causas. Número 1, porque traspasaron las leyes. 2, falsearon el derecho. Y 3, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Número 1, hemos traspasado las leyes de Dios. Génesis capítulo 1, primer página de la Biblia. La uva va a producir la semilla que tiene, uvas, no naranjas, ni papayas, ni chabacanos, uvas, porque el conocimiento y la información, dice Dios, que le puse a la uva, contienen los nutrientes y los minerales que no tiene la de la naranja ni la de la manzana. Las manzanas van a producir de acuerdo a las manzanas. Los perros siempre serán perros y nunca se va a cruzar un perro con una gata, porque el ADN del perro es diferente al de la gata. El rinoceronte no se puede cruzar con la yegua, ni el camello con un chivo. No mezclen nunca jamás las semillas. Desde antes que en 1860 Mengele comenzara a descubrir las herencias o la ley de la herencia, hasta 1954 del año pasado, del siglo pasado, el doctor Crick y el doctor Watson le dan el premio Nobel de Medicina por descubrir la molécula del ADN, el ácido desoxirribonucleico. Cuando leen esto, yo siempre lo dije, si Carlos Darwin hubiera conocido precisamente el ADN que está en las células, nunca hubiera escrito el libro El origen de las especies, que es la aberración más grande de la literatura que existe. Y ya Dios lo había establecido, pero comenzamos ahorita ya a cruzar vampiros con murciélagos, con palomas, y el chivo con un perro, y una oveja con un chivo, y estamos comenzando a producir mezclas, y siempre una mezcla entre dos ADN produce un híbrido. Cruza un caballo con una burra, ¿qué nace? Una mula, y las mulas son híbridas porque violaron las leyes de Dios. Por esta maldición viene sobre el mundo. No le eche la culpa a Dios, somos nosotros los que nos hemos creído dioses y podemos nosotros creer que podemos manipular la genética a nuestro antojo.
Hemos falseado el derecho, ya no hay justicia en ningún lado. Los niños son traficados. Las Naciones Unidas, que es la institución que desde 1946-47 se formó para poder realmente traer respeto entre nación contra nación y poder defender los principios morales y éticos de las naciones, se convierte en el gran enemigo de las naciones, tratando de decretar la pedofilia como algo legal. Hemos falseado el derecho. Y hemos quebrantado el pacto sempiterno. ¿Cuál es el matrimonio? ¿Cuál es la institución más santa, más sagrada que existe en la Biblia? El matrimonio. No hay institución más santa y más sagrada que el matrimonio, porque es el vínculo y el bastión de toda sociedad. Las naciones están formadas por familias. Y cuando la familia es destruida, y cuando ya son 2 hombres y 2 mujeres, los padres de los niños, es cuando decimos, hemos quebrantado, nos hemos vuelto locos de creer que puede funcionar. Y finalmente les doy una estadística que les va a poner los pelos de punta, y es la siguiente. ¿No lo dice la Biblia? Lo dice los doctores de psiquiatría y psicología en Los Ángeles, California y en Nueva York. Escuchen esto. El 65% de las personas que se han hecho operaciones de cirugía para cambiarse de sexo o los transgénero se han acabado suicidando. El 65% de un ser humano que cree que no es lo que Dios lo creó, porque si tengo el cromosoma Y, soy varón. Y si mi mente me dice que no soy lo que mi biología y mi genética me dice, es porque mi problema no es físico, mi problema es mental. Traigo aquí tornillos flojos, aflojados por demonios que quieren robar mi identidad y decirme que no soy lo que Dios me creó. Y ese cambio entre mi mente y la genética hacen que se vuelva produzca una chispa en mi cerebro y en mis neuronas que me acaban finalmente volviendo loco para quitarme la vida. Porque acabas sabiendo que ya no sabes ni lo que eres. 65% de los transgéneros se quitan la vida. Vivimos un mundo cruel, un mundo ciego, un mundo en tinieblas, donde la luz está aquí en la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Le pusieron espinas en la cabeza y clavos en los pies. Y a los 3 días abrió la tumba para decirnos, yo soy la resurrección y la vida. Tu vida no va a acabar en la tumba, ni cuando te cremen. Tu vida después de la tumba sigue continuando y solamente hay 2 lugares: te reunirás conmigo o te condenarás eternamente. Y nunca digas que yo te condené. Como decíamos ahora que estábamos en Israel, decía el guía, si alguno nos bajamos del camión a un Belén, por ejemplo, y ahí está la hermana Chole comprando y el camión se fue, nunca diga, la dejamos, ella se quiso quedar. No me echen la culpa, dijo el guía. Y así es Dios, como me dijo una viejita un día, Dios no manda a nadie al infierno, porque es un Dios bondadoso y misericordioso. Le dije, amén, amén, amén. Ellos se van solitos. Dios no manda a nadie a la condenación. Para eso mandó a su Hijo. Él no quiere que te pierdas, quiere salvar tu familia, tu matrimonio y tus hijos. Pero tenemos que obedecer el Evangelio de su gracia. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu preciosa palabra. La única luz que tenemos, nada hay torcido ni perverso en ella. Toda ella es recta al que entiende y razonables a los que han alcanzado la sabiduría. Aún en nuestra vejez estaremos fuertes y vigorosos y daremos fruto.
para anunciar que tú eres la fortaleza de nuestra vida. Y aun cuando los muchachos corren y se cansan, los que esperamos en ti tendremos alas y nuevas fuerzas como el águila, simplemente porque obedecemos y hemos creído que tu palabra es verdad. En esta mañana muchos de ustedes que nos ven a través de los medios de comunicación que no tienen a Jesucristo, que en esta mañana Dios te ha hablado y te ha dicho que tal vez pueda ser que es la última vez que Dios te habla. Ábrele tu vida a Jesús con estas palabras: Señor, perdona mis pecados. Sé que mi vida no te agrada y he vivido en un mundo de tinieblas, de desobediencia, de ansiedad, de estrés, de falta de esperanza. Mas ahora creo que tú resucitaste entre los muertos y te pido que entres a mi vida en este instante como mi Señor y Salvador. Creo que con tu sangre en la cruz pagaste toda la cuenta de todos mis pecados y nunca tendré suficientes palabras para decirte gracias. Gracias por tan grande salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga su palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá.